Buenos días o buenas tardes, depende de dónde os encontréis. Como ya nos han presentado, representamos a la delegación española. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, vamos a realizar una breve introducción sobre España y pasaremos a hablar posteriormente de los acuerdos internacionales y los planes nacionales. Luego hablaremos sobre algunos resultados de estos acuerdos y, por último, trataremos las conclusiones. Siguiente, por favor. España es un país que está situado en la península ibérica, al suroeste de Europa, y tiene un total de 504.642 kilómetros cuadrados, incluyendo las Islas Baleares y las Islas Canarias. Según el INE, el 1 de enero de 2022 la población española era de un total de 47.432.805 personas. El territorio español está dividido en 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, y España tiene fronteras con Marruecos, con Portugal, con Andorra y con Francia. Es un país que forma parte de la Unión Europea. España participa en muchos acuerdos internacionales que contemplan los temas de reforestación y captación de gases de efecto invernadero. Entre ellos se encuentra el Acuerdo de París, cuyo objetivo es que la temperatura media global no supere los 2 grados respecto a la temperatura que había antes de la revolución industrial. Otro de los objetivos de este acuerdo es estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible y hacer que bajen a medio-largo plazo e implantar medidas a nivel global para reducir los riesgos y el impacto del cambio climático mediante la elaboración de medidas que transformen el modelo socioeconómico en un modelo más sostenible gracias a un importante paquete financiero. También a incentivar a los países más desarrollados a donar financiación o a la creación de planes de ayudas para países en vías de desarrollo. Para esto, para cumplir estos objetivos, cada 5 años los países miembros deben comunicar y mantener informado de qué manera están reduciendo las emisiones. Y, por último, de este acuerdo, España ratificó el Acuerdo de París el 12 de enero de 2017. Siguiente, por favor. Otro de los acuerdos del que forma parte España es el Forest Europe, que es un proyecto europeo que pretende dar protección a los bosques y gestionar todo el tema forestal de manera sostenible. En este proyecto participan los 46 países europeos, países de la Unión Europea, perdón. En materia de cambio climático, otro de los acuerdos que firmó España fue el Protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2005 y fue el primer acuerdo a nivel internacional que establecía unos objetivos para reducir los gases de efecto invernadero en los países desarrollados y en las economías en transición. El objetivo de este acuerdo era reducir en un 5% las emisiones entre 2008 y 2012 con respecto a las emisiones del año base, que es de 1990 a 1995. Europa también ha creado un paquete europeo de energía y cambio climático para el periodo de los años 2013-2020, el cual tenía como objetivos la reducción de los gases de efecto invernadero para el año 2020 en un 20%. Este plan de acción se ejecuta a nivel de todos los países que conforman la Unión Europea y el periodo de tiempo en el que se implantó dicha medida coincidió con la implantación de la segunda fase del Protocolo de Kioto, donde la Unión Europea tenía como objetivo reducir las emisiones un 20% con respecto al año 1990. Le doy la palabra a mi compañera Bucurie, que seguirá hablando sobre los acuerdos internacionales. Hola, buenos días a todos. Además de los acuerdos que os hablaba mi compañera, la Unión Europea ha presentado una estrategia sobre la biodiversidad para el 2030. Y por otro lado, el marco de políticas de energía y cambio climático que van del 2021 a 2030, conocido como el marco 2030, es el proyecto europeo más importante en la actualidad, ya que recoge la reducción del GAI y un plan para que la energía consumida sea renovable y para mejorar la eficacia energética. Y por último, la obtención de interconexiones de electricidad del 15%. Siguiente, por favor. Pues además de los acuerdos internacionales que decía antes, en los cuales España claramente forma parte, el país tiene sus propios planes claramente nacionales y ambientales, como el Plan Nacional de Adaptación
al cambio climático que va del 2021 al 2030, donde España también claramente tiene en cuenta con numerosas leyes en materia de patrimonio natural y biodiversidad, como calidad del aire, responsabilidad medioambiental, medidas contra incendios, ley de montes y medidas para la reducción del GAPE. Paso mi palabra a mi compañera Fidela, que os va a ilustrar los datos y resultados de estos acuerdos. Gracias. Buenas tardes, yo soy Fidela, perdón amigo, pero no me encuentro muy bien, pero bueno. Vamos a comentar los resultados de España en cuanto a materia medioambiental, y es que los resultados de España, por ejemplo, en el protocolo de Kioto, se muestran insuficientes, ya que se percibe una reducción de gases de efecto invernadero que no son significativas, por lo que las medidas adoptadas son insuficientes y se deben ver reforzadas. De los 36 países que acordaron el protocolo de Kioto, 9 lo incumplieron. Uno de ellos fue España. De hecho, las emisiones de España en 2018 se aumentaron un 50%, dando un cómputo total de la Unión Europea negativo. Los objetivos del Acuerdo de París también quedan cortos, ya que la temperatura media anual no debería de aumentar de 1,5 a 2 grados centígrados, lo que queda totalmente lejos de la realidad. Es más, se prevé que el aumento de la temperatura sea de 5,4 a 7,4 grados centígrados para el año 2100, si todo sigue tal como está. En 2021, ningún país de la G20 cumplió el acuerdo, dando reducciones nulas o insuficientes de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, las emisiones de España aumentaron un 4,39%. En cuanto a políticas agrarias, España valora la agricultura ecológica en cultivos como el olivar como un método de captación de fuentes de carbono. Hay varios estudios de ello, uno de ellos es del doctor Calero, con el cual he hecho mi trabajo de fin de máster, de hecho trata de ello, el cual se basa en que la agricultura es de las pocas industrias que es capaz de hacer que su huella ecológica sea negativa en lugar de positiva. Y esto lo hace gracias a una serie de manejo de tipo sostenible. Finalmente, en cuanto a reforestación, España se encuentra a la cabeza, aunque cada año en España se dan decenas de incendios, sobre todo en verano. Muchos de ellos son intencionados. 2022 ha sido el año en el que más hectáreas se han quemado, siendo aproximadamente unas 400.000 hectáreas, a las cuales se siguen sumando hoy en día debido al ambiente seco y a la falta de lluvia, entre otras cosas. 2018 fue el año con menos incendios. El Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente tiene como misión conseguir un entorno saludable tanto para el ser humano como para los ecosistemas en general. Por ello se llevan a cabo varios planes de vigilancia de enfermedades zoonóticas, mantener ciertos rangos de químicos en agua, atmósfera y tierra para garantizar dicha salubridad. Por desgracia, la crisis ha afectado también a todos los montes de España, rebajando la plantilla de bomberos forestales y servicios de limpieza de bosques, por lo que este año España ha sido el país con más hectáreas quemadas, comprometiendo así la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Y le doy la palabra a mi compañera Ucurie. Sí, os explico las conclusiones y pues según los resultados obtenidos se podría decir que el cambio del punto de vista político en materia del medio ambiente claramente es evidente.
ya que la agenda medioambiental empieza a hacerse cada vez más presente y las empresas privadas empiezan a incorporarla en sus propias políticas, jugando con el término de greenwashing o lavado de cara medioambiental. Pero al día de hoy, la mayoría de países entre los que se encuentra España cooperan para llevar a cabo acuerdos ambientales para reducir los cambios, los efectos y los problemas que crea el cambio climático. Sin embargo, si atendemos a los datos científicos obtenidos de varios estudios, vemos que los esfuerzos siguen siendo insuficientes, tanto por parte de España, pero como parte de otros países también, que ya que no se llega a alcanzar las metas propuestas en distintos tratados, cumbres o acuerdos, como el Protocolo de Kioto, como el Acuerdo de París, por ejemplo. También debemos tener en cuenta que en los últimos años se está haciendo cada vez más esfuerzo para cumplir estos objetivos, buscando alternativas. Y en las diferentes industrias, como puede servir de ejemplo aquí en España el cultivo ecológico del olivar. Con eso os agradecemos vuestra atención y que tengáis buenas tardes. Gracias.